viral y no bacteriano. Ayer mi hija estaba así, me dijo, no, es viral. Al parecer hay que irla monitoreando por si tiene otro síntoma. ¿Qué nos quiere decir esto? Bueno, si es... ¿Qué es lo que sucede? Porque casi la mayoría de los niños, el adulto mayor y quizás, como decía Brunella, ¿qué pasa con los bebés? Están enfermándose. Buenos días, doctor Almería, especialista en salud pública. Ethel, muy buenos días a ti, a todos los seguidores también. Efectivamente, estamos teniendo una epidemia estacional por el virus influenza. Exacto. Eso es lo que estamos teniendo y muchos pacientes en los hospitales. Ya podemos llamarlo como una epidemia, doctor, porque esto es real. Creo que todos en nuestros hogares, en los WhatsApps, en los grupos de mamás, que la mayoría de madres tenemos, vemos que la mayoría de los niños están enfermos con este virus que es como que les pica, fiebre, ¿verdad, doctor? Tos. Así es, hay malestar general, fiebre, efectivamente, inapetencia, hay un dolor muscular generalizado. Tenemos aquí Esto los está siendo síntomas, provocado. doctor, y quiero que me los Así explique es, punto por punto, por favor. ¿Cómo A no? ver. Mire, la fiebre se presenta, pero no es muy alta, 38, 38.5 grados. Hay un malestar general, hay dolor muscular y articular, también hay inapetencia, sobre todo en los menores y en los muy mayores. Doctor Almerí, buenos días. Una pregunta, porque hay mucha confusión. ¿La gripe y la influenza es lo mismo? ¿Son dos cosas distintas? Sáquenos de esta duda mucha gente, por favor. Es lo mismo. En el Perú lo llamamos gripe, pero en otros países lo llaman influenza. Son sinónimos. Con lo que sí se hay que diferenciar es con el resfrío común, que ese sí es otro diagnóstico. Doctor, otra consultita como madre que nos deben estar viendo en ese momento. Ya salió la vacuna de este año contra la influenza. ¿A partir de qué edad podemos vacunar a los pequeños? No, todos pueden vacunarse desde los 6 meses en adelante. 6 O sea que meses, esta es una vacuna para todos. Mira. Doctor, Una pregunta puntual, perdón, Ethel, una pregunta puntual. Venimos, oye, atravesamos, ¿no es cierto? Toda la familia siempre está con este tema de lo que fue el COVID. ¿Cuál puede ser la diferencia? ¿Cómo diferenciar entre la influenza y, por ejemplo, un caso de COVID puntualmente para que las mamás en casa lo sepan, doctor? La dificultad respiratoria. Mientras que la influenza o gripe te provoca tos, catarro, malestar de las vías aéreas superiores, en el COVID, eso más afectación del pulmón, neumonía. Entonces hay desaturación o baja de la saturación de oxígeno en sangre y la persona no puede saturar y no puede respirar, Clarísimo. no puede... Doctor, Perfecto. otra pregunta, porque esto que le está dando todo el mundo, uno acude al médico y te dicen no te preocupes y no entiendo bien, es viral y no bacteriano. Ayer mi hija estaba así, me dijo, no, es viral. Al parecer hay que irla monitoreando por si tiene otro síntoma. ¿Qué nos quiere decir esto? Bueno, si es viral, significa que tiene un proceso de inicio, va a llegar a un clímax y luego va a desaparecer entre 7 a 14 días. No hay tratamiento específico. Lo que hay son sintomáticos, paracetamol, para fiebre, dolor, a diferencia de que si fuera bacteriano, donde sí que habría que utilizar antibióticos, que no es el caso. ¿Y cuándo se complica? Porque he escuchado casos, y corríjame si no es verdad, de que llegan a morir, que hay una mortalidad importante por casos de influenza. ¿Esto es correcto? Sí, es correcto. En personas menores de 5 años y en personas mayores de 65 años, o en gestantes, o en el que tiene enfermedades del corazón, del pulmón, del riñón, sí pueden complicarse con la influenza y seguramente incluso llegar a la muerte. Y con su experiencia, ¿cómo nos puede ayudar a prevenir? Por ejemplo, mi suegra siempre me dice, yo me coloco vitamina C para prevenir los resfríos. ¿Eso es lo correcto? ¿Debo hacer eso? ¿O qué otras cosas puedo hacer? Estamos a un mes del inicio del invierno. En estos momentos ya estamos teniendo esta epidemia estacional por influenza. Las medidas que hemos tomado para el COVID, para no contagiarnos del COVID, lavado de manos, distanciamiento social, ventilación del ambiente, uso de mascarillas, eso sirve para evitar también del contagio de la influenza. Eso le iba a preguntar, doctor, porque al parecer todo el mundo está cayendo enfermo. Entonces, ¿cómo es ese tipo de virus que estamos atravesando? El contagio, ¿qué tan rápido puede proliferar? ¿Qué es lo que está pasando? Así es. El contagio es idéntico al contagio que teníamos por el COVID, en el aire, en las superficies, por las gotículas de saliva que salen cuando estornudamos, cuando hablamos, cuando tosemos. Por eso que las mascarillas también pueden jugar un papel importante. O sea que es importante que si no vas si vas a llevar a tu niño al colegio, como pasaba en la época del COVID,
¿no es cierto? Es importante colocarle a tu niño la mascarilla si ves o percibes que está con estos síntomas Cuando que lo uno- mande. y no, pero no hay necesidad de que no vaya a estudiar Doctora o que no vaya al Almerí, colegio. y respecto a la vacuna, ¿uno se tiene que vacunar cada año o basta una vacuna como es el caso del COVID, que han sido 3 y ya estamos inmunizados por muchos años? La influenza, la vacuna es anual, ¿no? Ya está llegando el nuevo lote para este año 2024 y ni bien esté disponible, la recomendación es que todos nos Se vacunemos coloquen. porque nos va a proteger. Doctor, Los ¿qué pasa? químicos y los colegios son los lugares de gran contagio en estos Así días. es. ¿Qué pasa si a mí ya me dio la influenza? ¿Me puedo colocar la vacuna o cuánto tiempo debo esperar? Mire, hay 4 tipos diferentes de influenza, pero la A y la B son los que están generando esta epidemia estacional. Entonces, la vacuna que llegan ya han recogido esta muestra y contienen precisamente la prevención contra estos 2 tipos de virus. Entonces, sí que hay que vacunarnos anualmente con esta vacuna O sea, contra la influenza. hay que tener recomendaciones para los niños, para los adultos mayores, porque la influenza también puede derivar de una neumonía, doctor. Sí, la influenza no es usual, pero sí que puede terminar en una neumonía e inclusive en muerte, sobre todo en Y personas en mayores de casos menores, 65 porque años. eso es lo más grave, en Terrible. sinusitis también, porque ayer tenía también en el grupo 2 casos de sinusitis. ¿También está ligado a esta influenza? La sinusitis generalmente es bacteriana. Lo que sí estamos encontrando es que de cada 100 pacientes hospitalizados, 5 tienen influenza más virus respiratorio sincitial. Incluso en Estados Unidos se reportan influenza, virus respiratorio sincitial y además COVID. Es decir, COVID. doctor, ¿está diciendo usted que confluyen estas 3 enfermedades en una sola Sí. persona y al mismo tiempo? Eso Sí, sería muy y- grave, me imagino. Eso es grave, efectivamente. Y no es raro. Recuerden que el COVID siempre se exacerbaba en los periodos de friaje, de invierno, Así cuando es. nos estamos acercando a Estamos esas justamente temperaturas. ingresando, aún todavía nos viene Así es. junio, julio y agosto, ¿no? Los Y se meses habla, más de, fríos del se habla año. de uno de los inviernos más fríos de estos últimos años. Entonces hay que tener cuidado. Ya saben que es de 7 días a 14 que dura el proceso de influenza, que hay que cuidarse, que hay un tema ¿Podemos respiratorio, repetir los pulmonar. síntomas, Sí, doctor? doctor, los síntomas del influenza. De este virus. Sí, ojo que el invierno empieza dentro de un mes con 6 días y los síntomas son fiebre, 38.5 más o menos de temperatura, malestar general. En el caso de los niños no quieren despertarse, no Cansancio. quieren levantarse de la cama, Sí. no tienen apetito, no quieren comer. Y las Ajá. personas mayores tienen fatiga fácil, se cansan, ya no Doctora suben las Almerí, escaleras. Sí. Sí. Algo que me ha dejado acá con un signo de alarma. Me gustaría que repite y precise, por favor, cómo es esto que confluyen, lo que es viral, bacteriano. ¿Ha pasado? ¿Hay casos ya en nuestro país? ¿Se registran No. en el extranjero? Por favor. Este reporte sí que ha llegado desde Estados Unidos. De cada 100 hospitalizados que ellos tienen por Ok. influenza grave, han encontrado que 5%, o sea, 5, Ujú. tienen confluencia de la influenza, el virus respiratorio sincitial y COVID. Entonces, sí, Guau. claro. Claro. Y eso es algo Ahora, que podría pasar acá también. en este momento Terrible. tenemos información y le pregunto, doctor, del porcentaje de la población que están en este momento afectados por la influenza, doctor. Uno de cada Mire, no- ¿cuántos aproximadamente niños o más No adultos? tenemos la cifra exacta. Lo que sí tenemos es que la cifra es inusual. Es decir, Ujú. se ha adelantado a la época de Eso. invierno. Esto deberíamos esperarlo Un en mes junio. antes. Sin embargo, Sí. estamos en mayo y se ha adelantado. Hay un gran Preocupante, número Pero de qué bueno que pacientes haciendo podamos cola. marcar la diferencia, porque como existe una gran preocupación y desinformación, usted nos está ayudando, nos está desasnando con el tema. Es importantísimo que la gente sepa que no todo es COVID, ¿no? Y que más bien estamos en una alerta epidemiológica por influenza, Así que es. ese es Doctor, lo que está también pasando. otra consulta, por ejemplo, en la época del COVID, si a mí me daba COVID, yo ya iba a estar como unos meses que no me iba a dar. Inmunizada. Inmunizada, así es.